Con el paso del tiempo, los superhéroes han atravesado diferentes etapas desde su creación, llegando a ser lo que conocemos hoy en día. Pero estos héroes que se nos presentan en la actualidad no son lo que eran hace 20 o 30 años atrás, y con una nueva entrevista realizada a Zack Snyder, se nos ha planteado la duda de qué tanto han cambiado estos personajes. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en los cómics. Por medio del podcast de John Rogan Experience, se ha dado a conocer ciertas declaraciones que Snyder ha hecho nuevamente hacia la franquicia de DC. En esta ocasión, el director de algunas de las películas del extinto universo cinematográfico de DC asegura que Batman se está convirtiendo en un personaje irrelevante dentro de la franquicia, con la estricta regla y código moral sobre no arrebatarle la vida a nadie dentro de su serie. Snyder comentó que al oír ese lineamiento sobre el superhéroe, él solo se puede preguntar el qué pasaría si el Caballero de la Noche rompe su promesa y acaba con un ser humano. Lo tratan como un dios y lo protegen, pero en realidad lo están haciendo irrelevante al no ponerle entre la espada y la pared. Batman debería lidiar con algo así. Despertaría muchas preguntas si lo hiciera. ¿Qué representaría entonces? ¿Seguiría estando a la altura para la gente? ¿Sobreviviría este dios que hemos creado o algo así? ¿Puede Batman recuperarse después de matar a alguien? Estas palabras dichas por Snyder dejan en claro que es un gran partidario de que el murciélago tome el camino de la violencia más a menudo, creyendo que a los héroes que no mienten y se les retrata de inocentes, hace vivir a los fanáticos en una mentira. Los entusiastas de la franquicia y sobre todo de las aventuras de Batman han supuesto que Snyder se refiere solo al héroe retratado en pantalla grande y no al de las historietas. En diversas ocasiones hemos sido testigos de cómo el héroe de Gotham ha arrebatado más de una vida y manchado sus manos con sangre de los villanos, siendo una de estas historias The Killing Joke, la broma asesina. En este cómic, Batman se enfrenta de nueva cuenta al Joker y tras una serie de eventos, se ve obligado a terminar con la locura del villano para siempre. Así como también retrata en lo que se convirtió después de tal acto. En esta historia, la pregunta de Zack es respondida. Pero esa no ha sido la única vez que el justiciero acaba con la vida de alguien. Al pensar en la rotura de su juramento y de su regla más importante, se pueden destacar 6 momentos importantes alrededor de esta situación, comenzando con sus primeros años. Con la creación del personaje a manos de Bob Kane y Bill Finger, Batman era un justiciero que castigaba a los criminales que enfrentaba, y si el castigo ameritaba terminar con la existencia de ellos, sin dudar lo haría. Bob Kane creía que al no sancionar a los delincuentes de Gotham por cualquier medio necesario, desplazaba a Batman como un verdadero héroe. Contando con tal ideología, en sus primeras épocas el murciélago cargaba con una pistola en su cinturón con la cual salía a proteger la ciudad. Pero esta arma de fuego no era la única que portaba. Su creador también le proporcionaba espadas y realmente todo aquello que le pudiera dar una ventaja y lo ayudara a acabar con los malos de Gotham. Otro momento importante respecto a este tema es la vez que vaporizó a Ra's al Ghul. El personaje al pasar los años comenzó a evolucionar y dejando atrás las armas de fuego, Bruce no estaría exento de cometer este tipo de atrocidad. Ocurrido en el cómic Batman Anual número 8, el villano Ra's al Ghul posee un arma que es potenciada por un satélite, lo que lleva a Bruce y a Robin a una aventura espacial. El héroe que se encontraba en el satélite se percataba que su enemigo ha escapado en una cápsula y presionando un botón rojo, Batman usa dicha arma la cual acaba vaporizando al líder de la Liga de las Sombras. Otra muerte que debemos repasar en esta lista es la de Mad Monk, el vampiro que se encontraba dormido, y al cual Batman con solo un pedazo de metal derretido con una vela formando varias balas de plata, le quitó la vida. A hurtadillas y con el arma en mano, entró a donde éste se encontraba para apuntar al vampiro mientras éste aún se encontraba en su ataúd. De igual manera en el cómic Lluvia Roja, el enmascarado acaba con Drácula, pero en esta ocasión recurre a un método más salvaje, pues este es empalado en un árbol que había sido destruido por un rayo. Con el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, varios héroes en ese momento se vieron metidos en asuntos políticos apoyando a Estados Unidos, y el Caballero de la Noche no sería la excepción.
Con un muy joven Bruce Wayne y debido a los problemas ya mencionados, hubo un momento en su historia que decidió aplastar a unos comunistas con una gran estatua, terminando con ello el movimiento y su existencia. En la última historia sobre cómo Batman rompe su más sagrado juramento, es un cómic que muchos pueden llegar a recordar por lo impactante que fue en el momento. Estamos hablando de Crisis Final. En este, Batman se enfrenta a Darkseid, y aunque técnicamente no acabó con su vida, sí estaba dispuesto a hacerlo. Regresando a sus comienzos, quien pensamos que es Bruce empuña el arma que había sido usada para matar a Orión y arremetió contra Darkseid. Sin embargo, esto le costó la vida. A pesar de sus múltiples ocasiones en donde Batman se ve obligado a tomar estas medidas, por mucho tiempo no fue de este modo, debido a la censura de los cómics que se manejaba entre los años 40 y 50. La censura de los cómics a lo largo del tiempo ha sido un tema polémico y delicado, siendo que en muchos países se han llegado a considerar ofensivos por temas de contenido explícito, violencia, lenguaje ofensivo o ideologías políticas y religiosas. Pero la censura en Estados Unidos comenzó en la década de 1950 con la creación del Comics Code Authority, donde se establecieron un conjunto de normas para su regulación. El comienzo de este organismo se dio debido a que en el año 1954 las editoriales distribuían millones de ejemplares, siendo popularizados entre niños y adolescentes por su accesible precio de 10 centavos. En esta misma época las tiras que más llamaban la atención al público eran las del género de terror, pero al mismo tiempo el mayor problema estadounidense era la delincuencia juvenil. Es en este momento cuando el psiquiatra alemán Friedrich Bergham entra en escena con su estudio Seduction of the Innocent, el cual aseguraba la relación que había entre el aumento de la delincuencia juvenil y la lectura de los cómics. Bergham afirmaba que los cómics de terror y superhéroes influenciaban las conductas de estos jóvenes. La razón, su investigación realizada en los correccionales, argumentando que el 95% de los jóvenes que se encontraban en los centros de detención juvenil poseían cómics. Estos mismos cómics eran los causantes de que todos los niños y adolescentes del país que leyeran sus historias sintieran una fuerte inclinación a los comportamientos relacionados con el vandalismo. Sin embargo, el psiquiatra no solo afirmaba la relación entre la lectura de cómics y la delincuencia entre los jóvenes, sino que también culpaba a las tiras de Batman y Robin por fomentar la homosexualidad, a la Mujer Maravilla por convertir a las niñas en parte de la comunidad lésbica, y retratando al propio Superman como un ser sádico por golpear a sus villanos. Esta polémica causó un gran revuelo en la industria, por lo que en el año 1953 el Subcomité para la Investigación de la Delincuencia Juvenil del Congreso estadounidense fue creado con la finalidad de investigar a fondo las causas de este problema. El subcomité, al conocer del estudio de Friedrich, decidió seguir con las pistas en la industria del cómic. Se interpeló a las más grandes editoriales en donde se discutía a fondo que estos libros violentos se encontraban al alcance muy fácilmente de sus niños, pues estos eran vendidos en el mismo apartado de las publicaciones de Life. Pero 2 años después, en marzo de 1955, se le dio una respuesta al subcomité, en donde se estipulaba que el contenido de los cómics caía en la regulación de estos, por lo que se decidió no recomendar al Congreso el alto de la distribución de estas historietas, debido a que sería una violación a los derechos de libertad empresarial. Sin embargo, aunque no se decidió una sanción por el Estado, en varias partes del país como Oklahoma, Los Ángeles y Houston, la venta de cómics de terror estaba siendo prohibida por los establecimientos, e inclusive se llegaban a quemar los números que llegaban a estas partes. Con dicha polémica, la industria decidió tomar medidas para autocensurarse, creando la Comic Magazine Association of America, en donde todas las empresas editoras de cómics tenían por objetivo la regulación y supervisión del contenido de sus páginas. Con ello, el código mediante el cual se regulaba fue creado, conocido como Comics Code Authority, fundado en 1954. Poseía un argumento de normas con la finalidad de que sus publicaciones fueran aptas para sus consumidores. Con 41 disposiciones, el código voluntario obligaba a los autores a seguir ciertas normas como no representar a los delincuentes de manera que infundan empatía o glorificarlos, no retratar a las figuras de autoridad de manera sarcástica, no tener entre sus páginas escenas de violencia excesiva, groserías, desnudos, zombies, vampiros, demonios, hombres lobos, lujuria, erotismo, afecciones o deformidades, no insinuar el divorcio o relaciones sexuales, representar el amor y respeto hacia los padres, y quedaba estrictamente prohibido poner en sus portadas las palabras crimen, terror u horror, entre otras.
Si bien esas normas eran voluntarias, al no contar con el sello de autorización, las obras no podían ser comercializadas. Anudado a esto, en esa época también hubo varios tipos de censura, como la censura postal, policial, popular y militar. Aunque hoy en día las restricciones no son como las de antes, a la casa de DC se le han censurado varios cómics después de los años 50, siendo algunos de estos como el emblemático título Batman Damned. La historia fue sacada bajo la licencia de cómics de DC exclusiva para adultos, llamada DC Black Label, pero el problema fue que sus creadores Brian Azzarello y Lee Bermejo se tomaron muy en serio el tema, y con mucha libertad y por cuestiones del guión, mostraron las partes íntimas de Bruce Wayne, lo cual causó un gran disgusto por parte de la comunidad. La historia del Caballero de la Noche ha pasado por muchas etapas, pero su código moral también se ha visto manchado en el cine, pues el justiciero lo ha roto demasiadas veces en la pantalla grande. Entre todas sus interpretaciones, quien se lleva el récord de más muertes de villanos es Ben Affleck. Affleck se ha destacado por su letalidad, y si bien las versiones de Robert Pattinson, Val Kilmer, Christian Bale y Michael Keaton también se han ensuciado las manos, nadie ha superado el récord de Ben, pues solo en Batman v Superman hay un total de 21 muertes causadas por el Caballero de la Noche. Ahora dime, ¿el código que rige a Batman sobre no muertes es su perdición o su salvación? Deja tu respuesta en los comentarios. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en los cómics.